Bienvenidos a este curso de Seguridad de la Información. Mi nombre es Maximiliano Giovini y soy especialista en Seguridad de la Información. Este curso se divide en dos módulos y en este primer módulo daremos los conceptos generales de Seguridad de la Información. Antes que nada, un poco de contexto. Explicarles por qué es que creció tanto la seguridad en estos tiempos. Y es porque dependemos mucho de la información que está en internet, en la web, en todos lados. Las comunicaciones hoy en día se han ampliado y eso hace que en el mundo haya mucho más delincuentes o ciberdelincuentes atentos a afectar a nosotros mismos, a las organizaciones y tratar de lograr ventajas económicas. ¿Por qué? Les doy un poco de contexto del mundo digital en el que vivimos. Por ejemplo, que hoy 5.5 miles de millones de búsquedas se realizan en Google todos los días. O que se envían más de 22 mil millones de mensajes todos los días. Que ya más de la mitad del mundo está conectada a Internet. Y que hoy tenemos un promedio de 5 dispositivos por cada persona. Para finales de este año se espera que haya más de 50 mil millones de dispositivos conectados. Y todo esto necesita seguridad. Esto hace que el crecimiento de la seguridad en el día a día sea cada vez más grande y que cada vez lo necesitemos más. Ahora sí, metámonos un poco en los conceptos. Primero, jugando con las palabras, sabemos que la seguridad es la ausencia de peligro, daño o riesgo y que la información es el conjunto de datos organizados. Para nosotros, la seguridad de la información es el conjunto de medidas de protección de la información a través del tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que es tratada por cualquier sistema que se encuentra conectado a Internet. El concepto de seguridad de la información y de ciberseguridad puede ser diferente según distintas metodologías, pero para los fines de este curso, ciberseguridad y seguridad de la información serán lo mismo. Para explicarles un poco el concepto de seguridad de la información, está bueno decir en qué se basa, ¿no? La seguridad de la información tiene tres patas muy importantes y lo vamos a mostrar en este triángulo. Estas son confidencialidad, disponibilidad e integridad. Si logramos que nuestra información esté enmarcada sobre estos tres pilares, la misma estará protegida. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? La confidencialidad es la propiedad de prevenir que se divulgue la información a personas o sistemas no autorizados. Esto quiere decir que el que acceda a la información sea aquel que tiene permisos para hacerlo. Por otra parte, la disponibilidad de la información es la que garantiza que se encuentre a disposición de quien tiene que acceder a esta, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Que la información esté disponible cada vez que la necesite. Y por último, la integridad. La integridad es la propiedad que busca proteger que se modifiquen los datos libres de forma no autorizada. Esto quiere decir que si yo envío una información, la misma llegue de la misma forma, que no haya sido modificado. Si yo envío un archivo, ese archivo tiene que llegar con las mismas condiciones que fue enviado. La pérdida de cualquiera de estos conceptos es un daño a la seguridad de la información. A ver, vamos a seguir un poco con la parte de conceptos. Después más adelante vamos a explicar por qué de estos conceptos y demás. Pero quiero contarles qué significa vulnerabilidad, qué significa amenaza, qué significa riesgo. Y a partir de eso, entre todos vamos a entender por qué nos protegemos y después de qué forma nos protegemos y qué herramientas tenemos para protegernos hoy en día. El mundo en el que vivimos está lleno de amenazas. Estas amenazas pueden ser tanto digitales como físicas. Independientemente de eso, la materialización de esas amenazas pueden generar un impacto en nuestra vida, tanto si somos personas como organizaciones. ¿Qué es una amenaza? El concepto de amenaza para seguridad de la información es toda acción que aproveche una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Es decir, que tendría un potencial efecto negativo sobre algún elemento de nuestro sistema. Y acá surge otro concepto interesante y que tiene mucha relación con amenaza, que es el de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer estos tres conceptos que vimos de integridad, disponibilidad y confidencialidad. Entonces, un atacante aprovecha una vulnerabilidad para realizar o materializar una amenaza. Vamos un poco más en profundidad a esta relación. Nosotros tenemos un sistema de información. Este sistema de información está expuesto a diferentes amenazas. Estas amenazas pueden ser aprovechadas porque mi sistema de información tiene ciertas vulnerabilidades. La relación entre
amenaza y vulnerabilidad para nuestros sistemas de información es lo que nos da la definición de riesgo. Y la definición de riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad materializándose esa amenaza y causando pérdidas o daños. Se mide asumiendo que existe cierta vulnerabilidad, como decíamos, frente a una determinada amenaza, como puede ser un hacker, un ataque de negación de servicio, un virus y muchos otros o otras posibles amenazas que vamos a estar viendo en el módulo 2. Hablemos un poco más de riesgos. ¿Por qué es que es tan importante el riesgo para la seguridad de la información? El riesgo en general es probabilidad por impacto, pero para nosotros el riesgo va a ser amenaza por vulnerabilidad. Y depende de cada organización o cada persona el nivel de riesgo que quiera aceptar para sus sistemas de información. Es muy importante para las estrategias de seguridad de la información entender cada uno de esos riesgos y también entender el nivel de protección que le voy a dar a cada uno de esos riesgos. De acuerdo al riesgo que tengamos, es qué vamos a hacer con este riesgo, ¿sí? Si bien no vamos a meternos tanto en detalle con la parte de manejo de riesgo, sí les quiero decir algunas cosas que se pueden hacer con el riesgo, ¿sí? A la hora de entender qué vamos a hacer con este riesgo y cómo proteger nuestros sistemas de información, las organizaciones cuentan con programas de manejo de riesgo. Si bien esto depende del nivel de madurez de la organización y del programa, unos conceptos básicos sobre manejo de riesgos sería que primero tengo que identificarlo, después tengo que evaluar ese riesgo, después tengo que establecer las medidas de control que voy a tener sobre ese riesgo y por último voy a hacer una revisión constante para ver que ese riesgo siga estando sobre los niveles que yo acepté. Entonces, a la pregunta de ¿qué hacemos con el riesgo? ¿De qué forma vamos a trabajar en reducir ese riesgo? De acuerdo al resultado de mi análisis de riesgo y de mi proceso de manejo de riesgo, puedo evitarlo, aceptarlo, transferirlo o mitigarlo. Evitarlo sería dejar de realizar ese proceso que me genera un riesgo. Por eso nos vamos a guiar por los otros tres conceptos que me parecen más importantes. El primero es de aceptarlo, es decir, ese riesgo existe, ese proceso está y genera un riesgo, pero para mi organización es mucho más importante que se realice ese proceso de esa manera y aceptar que ese riesgo puede pasar y el impacto que puede tener por ahí no es tan grande, entonces voy a aceptarlo. También puedo transferir el riesgo. ¿Cómo se transfiere el riesgo? Por ejemplo, a través de la contratación de un seguro. Al contratar un seguro, un tercero se está haciendo cargo de un riesgo que podría materializarse. Y por último, el concepto de mitigar. Y para la seguridad de la información, el mitigar los riesgos es importantísimo, porque son las medidas que puedo tomar para reducir ese riesgo de manera operativa. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, con programas de concientización, con capacitaciones, con programas que le agreguen seguridad a nuestros dispositivos, con procesos robustos de autenticación, con procesos de pacheo de sistemas. Entonces, hay un marco muy grande de cosas que se pueden hacer desde la seguridad de la información para mitigar riesgos y esto es muy importante. Otro concepto que quiero que tengan claro a la hora de hablar de seguridad de la información es el concepto de privacidad. La privacidad es la capacidad de mantener en la intimidad cualquier información o acción que no queramos que se divulgue. Hoy en día, con el crecimiento y el desarrollo de Internet y de las redes sociales, la privacidad está siendo afectada de maneras que no se conocían antes. Por eso, me parece muy importante a la hora de divulgar información tener en claro estas tres preguntas. Primero, ¿qué información estamos dando? Segundo, ¿dónde queremos que se utilice esa información? Y a partir de eso, saber dónde la vamos a subir. Y por último, ¿cómo queremos que se utilice? ¿De qué maneras y para qué propósito? Si bien todos estamos expuestos, tanto personas como organizaciones, es importante entender con claridad estos conceptos para nosotros mismos saber dónde debemos poner los límites a esta privacidad y a esta intimidad que podría estar siendo vulnerada. Muchas gracias, les agradezco por haber participado de este primer módulo. En el segundo módulo nos vamos a meter un poco más sobre las amenazas en sí,
un poco más concreto, a partir de los conceptos que fuimos viendo ahora de seguridad en la información, bueno, a ver qué amenazas nos presenta el día a día y qué podemos hacer contra esas amenazas. Les recuerdo que pueden descargarse el material y también hacer el examen para completar el módulo.